Por supuesto, sabemos sobre el mercado petrolero, el mercado de frutas y vegetales, el mercado de azúcar. ¿Qué tienen en común? Los compradores y vendedores de todo el mundo se preocupan por sus intereses. La ley de oferta y demanda controla estas transacciones. El mundo del crimen no es la excepción a la regla. Todo el tráfico tiene una razón económica para existir. Una mafia, una empresa criminal, es ante todo un negocio con sus propios productos para entregar y servicios a realizar. El mercado del crimen organizado genera alrededor de 870,000 millones de dólares al año. ¿De dónde viene todo este dinero? El tráfico de cualquier tipo, cuanto más ilegal sea, más rentable es. Entonces, ¿quiénes son los principales en estos mercados clandestinos? ¿Cómo están organizados? ¿Quién se beneficia de estas ganancias ilegales? Esto es lo que Dinero Sucio revela. Es un viaje detrás de escenas de la economía criminal. Si existe un producto que encontramos tanto en manos de criminales como en las fuerzas de la ley, son los revólveres, los rifles, las armas. Algunos las compran legalmente, otros recurren a un mercado criminal, el tráfico de armas. El tráfico de armas funciona de igual manera que cualquier otro tráfico. El tráfico de armas es una actividad rentable porque está interconectada con una variedad de crímenes. El crimen organizado, el terrorismo. Tenemos terroristas al otro lado que buscan obtener armas. Estamos hablando del crimen organizado. Ambas entidades tienen el dinero para pagar por buena calidad, dólares, euros, por armas. Es el instrumento, el facilitador, el habilitador que aumenta el poder y la amenaza de otras formas de crimen. El tráfico de armas es un mercado especial en el mundo criminal. Un arma es la única forma de proteger una actividad ilegal. Y como también permite a los delincuentes aumentar su cuota de mercado, eliminando a su competencia, a veces es tanto una inversión como una garantía. Es un producto necesario para cualquier mafia y para todos los oficiales de las fuerzas de la ley, quienes luchan contra ellos. Esto es lo que hace el tráfico de armas tan único y complejo. Está conectado con el intercambio legal de armas. Aymeric Lowin, de la ONG Amnistía Internacional, confirma este hecho. Amnistía Internacional. En principio, las armas procedentes del tráfico vienen del comercio legal. Consideramos que del 80 al 90% de las armas en el mercado negro son de comercio legal autorizado por el Estado. En 2013, el Tratado de Comercio de Armas fue firmado por 130 estados. El objetivo, limitar el tráfico y mejorar el monitoreo en los mercados tradicionales. Ofrece lineamientos para las prácticas y herramientas de seguimiento. Hasta la fecha, solo 61 lo han ratificado. La transparencia en el mercado legal no se producirá mañana. El mercado legal de armas se estima en alrededor de 80 billones de euros al año. Es solo una aproximación, porque esta evaluación se basa en información disponible. Aún así, el comercio de armas se mantiene como uno de los sectores menos transparentes de la economía, y sabemos por qué, ya sea por seguridad nacional o por otras razones. Encabezando la lista de países que menos comunican sobre sus actividades de negocio relacionadas con las armas se encuentran Irán, Israel, Corea del Norte, Arabia Saudita y Estados Unidos. En general, en Europa es un negocio muy transparente. Si el mercado oficial es turbio, entonces no es necesario decir que el mercado ilegal es mucho más opaco. En pocas palabras, el tráfico de armas no es terreno privado de organizaciones criminales y mafias. En muchos aspectos es también un mercado lucrativo para las naciones y gobiernos. Para tener una idea de su alcance y entender la forma en la que el tráfico de armas está organizado, lo abordaremos desde un punto de vista económico. Al igual que en el mercado tradicional, se necesitan fábricas para construir el producto. Pero existen dos redes de distribución, el mercado gris y el mercado negro. Y en ambos casos la meta es la misma: hacer dinero como sea posible.
Es importante un aspecto único de este mercado en el universo criminal. Los que participan en el tráfico no necesitan poseer las herramientas de producción. Las fábricas le pertenecen a empresas privadas monitoreadas por las autoridades del gobierno. Producción. Tenemos información oficial sobre el mercado de las armas. El exportador más grande de armas es Estados Unidos, que por sí solo abastece a 170 países. Seguido de China, pero son solo especulaciones porque el país no comunica sus cifras. Rusia está en la tercera posición, seguida de Francia y el Reino Unido. La producción de armas está industrializada y hoy en día es un área competitiva del comercio internacional. Existen más de 1.100 empresas en el mundo y ellas producen millones de armas y municiones cada año. Para el final de la Guerra Fría, los gastos militares se redujeron. Luego, desde 2001, con la guerra contra el terrorismo, hemos visto un incremento en la venta de armas y en la producción. Entre las armas más grandes del mercado hay un nombre que todos conocen: Kalashnikov. Su nombre primero trae a la mente el famoso AK-47, cuyo nombre real es Kalashnikov Automática Modelo 47. Se estima que aún existen 100 millones de ellas en condición de uso alrededor del mundo. Kalashnikov es el nombre de una persona, Mikhail Kalashnikov, el diseñador de armas. También es el nombre de una corporación que ha desarrollado una gama de equipos de guerra y armas de deporte destinados al mercado internacional. La principal gran fábrica se encuentra en Ivyek, una ciudad en los montes Urales. A los occidentales se les prohibió el acceso a la ciudad hasta principios de la década de 2000 para evitar espionaje. Alexei Krivorushko es el director de la corporación. Como cualquier otro líder, su primera ambición es el éxito internacional de su empresa, en un contexto económico difícil, en particular para Rusia. El mercado de armas civiles y militares es grande. Hace años perdimos posición, pero estamos arriba otra vez. Hablamos de miles de millones de dólares. Rusia se enfrenta a sanciones internacionales tras el conflicto que hay con Ucrania. Un embargo de nuestras ventas de armas, económicamente, es una gran pérdida para la empresa. La fábrica Kalashnikov es una de las más modernas del mundo. Sus trabajadores son seleccionados. Es una empresa de alto nivel, ansiosa de ser exitosa en un mercado donde la competencia es fuerte. El mercado principal de armas civiles es el estadounidense, el cual está cerrado para nosotros por el momento, pero estamos desarrollando otros mercados y hemos sido capaces de mejorar en los últimos años. Nuestras ventas no se encuentran en el primer lugar, pero estamos trabajando en ello. Hemos incrementado nuestras exportaciones 5 veces. Ahora tenemos que crear nuevos modelos y trabajamos en eso. En los últimos años, hemos estado en el mercado con nuevos modelos para aumentar las ganancias. El estudio y desarrollo de nuevos productos es el campo donde el dinero se gana y se pierde. La empresa pone a prueba las armas en un centro de evaluación. Entre sus nuevas invenciones está un rifle automático que es efectivo. La presentación de un producto vale más que 1000 palabras. Es un rifle sin retroceso. Observa, puedes tomarlo así. Sin retroceso. Mira, es estable. ¿Bien? Si vemos la producción mundial de armas, no podemos ignorar los pocos fabricantes más o menos profesionales que se encuentran en zonas de conflicto. Existe una producción no industrial considerada como artesanal. En Afganistán o en Pakistán puedes encontrar los artesanos, quienes son capaces de producir armas más o menos a los criterios de fábrica, y quienes pueden reparar armas.
Sin embargo, estas armas no superan la calidad de aquellas del mercado legal distribuidas por los principales productores. Lyon, Francia. En la sede de la Interpol les prestan atención a las industrias de las armas. John Hackman coordina el programa contra el tráfico de armas de la organización internacional. Un fabricante licenciado dentro de un país fabrica las armas y las vende, generalmente hablando con el gobierno o un intermediario, y de ahí van a los militares o a una entidad civil. Todo ello con la debida documentación y con la fabricación y venta legal de armas de fuego. Hoy en día las armas son joyas tecnológicas efectivas. Por lo tanto, es natural para el mercado tener control desde un punto de vista administrativo. En primer lugar, antes de exponerlas, las empresas deben cumplir con un proceso estricto. De acuerdo al Tratado sobre Armas, el vendedor y comprador deben tener un certificado de usuario final. El certificado de usuario final es un documento que contiene información sobre el comprador. Cuando decimos comprador, significa el usuario final en el país. Puede ser para la aplicación de la ley, para la vigilancia de las fronteras. Todas estas informaciones deben ser indicadas. Viena, Austria. Simonetta Grassi dirige el Departamento de Lucha contra el Tráfico de Armas de la ONU-DD, Oficina de las Naciones Unidas, responsable de recoger información sobre el crimen organizado. Este es un mecanismo y, por consiguiente, requiere una cierta responsabilidad y ciertos controles al nivel del país exportador. También a nivel del país importador, luego, antes y después de la entrega. El objetivo de este tipo de certificado es asegurar que el usuario final cumpla con lo que declaró cuando compró las armas. El país importador también tiene una responsabilidad porque deben verificar, en primer lugar, que la firma del país exportador sea válida. Los sectores de la empresa necesitan marcar cada marco de las armas con un número de serie. Así el arma puede ser identificada si es encontrada en las manos equivocadas o en una escena del crimen. Si todo está en orden, una empresa puede vender sus productos y obtener ganancias. Se plantea la cuestión de cómo miles e incluso millones de armas terminan en el mercado negro, en las manos de organizaciones criminales o de terroristas. Una característica particular del tráfico ilícito de armas es que existe un mercado legal y uno ilegal que coexisten y que yo diría se influyen mutuamente. Entender cómo ambos mercados coexisten es la clave para comprender el tráfico a escala mundial. Entre el mercado legal y el ilegal hay una zona negra, una red de distribución oscura. Es llamado el mercado gris. Distribución, el mercado gris. Las armas están listas para ser vendidas en los 4 rincones del mundo. Si los papeles están en orden, llegarán a las manos de compradores legítimos. Es limpio, es claro. Se llama mercado blanco. Cuando el gobierno decide evitar formalidades para vender armas de forma secreta, por razones estratégicas o políticas, se llama mercado gris. Fue revelado por la Guerra Fría. Hoy en día es más difícil sacarlo a la luz, pero la diplomacia de armas siempre ha existido. En la actualidad es más estudiada y analizada. Ahora tenemos más claro las motivaciones de la venta de armas. La diplomacia armada tiene varias posibilidades. Es decir, podemos tener una diplomacia armada rebajando exigencias en materia de derechos humanos y la clave de la estabilidad regional será armar a los estados. Tenemos diplomacia armada que consiste en equipar un actor en un estado no actor con armas, a veces para luchar un estado agresor. Ese es otro tipo de diplomacia armada. Y la vimos seguido en la Guerra Fría. Estados Unidos armó a la guerrilla anticomunista en Sudamérica.
De hecho, las armas solo se suministran con el peligro de que puedan ser utilizadas para violaciones de los derechos humanos o puedan ser redistribuidas. Esto es lo que sucedió hace unos 20 años atrás en Croacia, en las puertas de Europa. Mijo Bokarica es un antiguo soldado croata. Fue responsable del servicio de inteligencia durante la guerra contra Serbia, de 1990 a 1995. En 1990, el país proclamó su independencia y eligió a Franjo como presidente de la nueva república. El Estado, la segunda Yugoslavia, tenía gran autonomía en producción de armas. En resumen, teníamos todas las armas que necesitábamos, porque éramos autosuficientes en términos de producción de armas. La situación no duró porque los serbios vaciaron los arsenales de armas en el territorio croata para llevarlos de vuelta a Serbia. La invasión croata fue cuidadosamente preparada. Los contendientes por la independencia se vieron desarmados contra un ejército moderno. Trajimos todo lo que pudimos. Las armas llegaban de todas partes, incluso de Serbia. Que los serbios vendieran sus armas a los croatas para luchar contra su propio ejército parece insólito. Pero es un movimiento clásico del campo de batalla. Por ejemplo, armas francesas fueron usadas contra las fuerzas de la coalición durante la Guerra del Golfo. El hecho de que los negocios sean lo primero es tan sorprendente como parece. Pero fue una suerte para los croatas porque las armas comenzaron a llegar. Recibimos armas por todos los medios, de diferentes países, y se hizo por todas las vías posibles e imaginables, desde la diáspora emigrada de Canadá, Argentina y otros países. Compramos armas de cualquiera que quisiera venderlas. Adquirimos buenas y malas, porque necesitábamos sobrevivir. Incluso hoy en día, nunca sabrán la verdad del origen de estas armas. Una mezcla del mercado negro y diplomacia paralela. En realidad, fue porque como Estado no teníamos una diplomacia legal y no había armas. Nos ayudó una diplomacia oculta. Croatas alrededor del mundo que usaron diferentes medios para enviarnos las armas. Ninguna de estas armas existió oficialmente. Todo fue un secreto. Evitaron las autorizaciones y controles usuales. También es el caso de las entregas clandestinas que un gobierno hará a grupos de insurgentes o a uno que los combate, según la estrategia del momento. Si un Estado envía armas a otro, incluso en forma de una donación, la expectativa sería que el Estado receptor mantuviera las armas bajo cierto control. Cuando las armas no están dirigidas a Estados sino a grupos insurgentes, tenemos otra clase de problemas. Y si estos grupos que están en países bajo embargo de armas, entonces tenemos otro problema, por supuesto. En esta clase de situación, los gobiernos están involucrados de manera directa. Los países embargados desafían las sanciones internacionales y siguen abasteciéndose. La única forma de tener un arma es observar las incautaciones. En 2016, un barco de Corea del Norte fue interceptado con 24.384 piezas de armas antitanque y 4.616 piezas para construir lanzacohetes a bordo. El barco estaba en ruta hacia Egipto. En el mismo año, en Arabia Saudita, más de 5.000 Kalashnikov fueron incautadas, así como misiles, morteros y toneladas de municiones con destino a Yemen. Las autoridades sospechan que Irán estaba detrás del tráfico. Las armas son una mercancía que es estratégica para un país, y debido a esto, muchos países no dudan en operar ilegalmente para el beneficio de los traficantes. Hablamos de miles de armas. Para organizar todo esto se necesitan expertos, intermediarios. Entre los famosos está Victor Bout, interpretado por Nicolas Cage en la película El Señor de la Guerra.
Su técnica, falsificar los certificados de usuario final. Los certificados de usuarios finales han sido desviados y han permitido la organización de un comercio ilícito de armas. Como es el caso de Víctor Baud en Sierra Leona y Liberia, cuando los conflictos trajeron sufrimiento a los países. Él y sus hombres usaron certificados de usuarios finales falsos, fueron a ver los países de donde comprarían las armas y dijeron, aquí están los certificados, las armas son para este país, está garantizado para este uso y para estos actores. El problema es que el país que proporcionó el certificado de usuario final no estaba al tanto de esta compra. Aparte de los traficantes, nadie sabe qué sucede con estas armas. Alimentan a los combatientes mientras el conflicto dure. La pregunta que nadie parece hacer es, ¿qué sucede con las armas cuando la paz retorna? Las zonas en conflicto en el mundo contribuyen de gran manera al movimiento ilegal de armas de fuego. Estas son dejadas atrás después de conflictos o batallas. Armas que son guardadas luego del conflicto. Son recogidas, clasificadas, guardadas y hasta pueden ser robadas. Es lo que sucedió en lo que solía ser Yugoslavia y de forma general en todos los países de la antigua Unión Soviética. Bien, en diferentes regiones del mundo es muy común buscar la última zona de conflicto. Y si no fue necesariamente uno, fue tal vez un cambio de régimen o de gobierno. Y eso presenta oportunidades para el contrabando. Y, desafortunadamente, lo que hemos visto en algunas partes de África es que hay armas de fuego provenientes de un país donde hubo un cambio de gobierno. Y eso se convierte ahora en un problema para la región. No solo que el país tiene esas armas, sino que las mueven a otros lugares del continente. Irak es un ladrón de armas. Ha sido alimentado con esto por años y años. Hace poco sacamos un informe sobre ellos, aproximadamente 1 año y medio. En el informe mencionamos que algunos de nuestros misiles Milan habían sido encontrados en manos de Daesh. ¿Cómo este tipo de armamento terminan en su posesión? En esta situación vemos los límites de la diplomacia armada. A medida que surgen los conflictos, a veces son millones de armas las que desaparecen después de un conflicto. Esas son décadas de problemas para las fuerzas de la ley y para los ciudadanos que se convierten en víctimas de esas armas. El comercio ilícito usa los mismos métodos que muchas redes de tráfico. Debilidades legales existentes, técnicas políticas mediante corrupción, corrupción económica, chantajes, y logran obtener una autorización para hacer que el negocio parezca legal y mantenerlo indetectable. Entonces, así es como las armas producidas legalmente terminan en manos de organizaciones criminales. Trafican menos cantidades de armas, pero es el equilibrio perfecto para alimentar el mercado del crimen organizado, también conocido como el mercado negro. Distribución, el mercado negro. El comercio legal es regulado, pero paradójicamente existe un número incalculable de armas clandestinas dispersas alrededor del mundo. En la lógica de la economía criminal es una situación ideal para desarrollar un mercado rentable. La materia prima está disponible y los compradores permanecen en el anonimato. Estas armas que fueron robadas o recuperadas de zonas en conflicto son vendidas. El tráfico adopta caras diferentes y a veces hay contenedores de armas de fuego, ya sea que estén enterrados después del envío o que puedan ser recuperadas en un barco. Pero otras veces pasan desapercibidas y terminan en las calles. Pero ya sea un contenedor o un individuo con 3 armas en la maleta de su auto, todos son traficantes y por cada uno de ellos existen diferentes formas de hacer las cosas. Pero creo que todos podemos acordar que el tráfico de armas es un movimiento ilegal, un acto no autorizado, tanto local como internacionalmente. Y nunca debería limitarse al número de armas que sean movidas, ya sea si son 2 o más de 100 o 500 armas. Todo se considera contrabando.
Es difícil decir en cuanto a cantidad qué es tráfico grande o qué es pequeño. Y, por ejemplo, existen zonas o países donde el tráfico se realiza especialmente en pequeñas cantidades, pero de manera constante. Si observamos el tráfico entre Estados Unidos y México, por ejemplo, aunque no es el único, siempre hay pequeñas cantidades que son traficadas, quizás en vehículos, en autobuses, escondidas en cargamentos que transportan productos legales, pero usualmente no hay más de un par. El punto es que la demanda es tan constante como diversa. No todos los clientes tienen las mismas necesidades. Pueden ser simples coleccionistas, organizaciones criminales o células terroristas. Un arma de fuego es una herramienta de muchos tipos de delincuentes. Así que, cuando un investigador tiene como objetivo las drogas, puede encontrar que su sospechoso tiene un arma. Lo mismo ocurre con los traficantes de personas. Hasta ahora, cuando los narcotraficantes son atrapados, es una prioridad investigar el origen de la droga. Frente a la amenaza del tráfico de armas, la actitud de la policía está cambiando. Es nuestro trabajo en la Interpol ayudar a que los investigadores en el mundo entiendan que es hora de enfocar nuestras ideas sobre lo que es una investigación sobre armas. No estemos satisfechos con encontrar un narcotraficante con un arma y sacarla de las calles. Encontremos al que puso esa arma en manos del narcotraficante. Hallemos al traficante de armas, así como buscamos al narcotraficante y al traficante de personas. Es una mentalidad diferente en un número de países. No en todas partes, pero es necesario comenzar a pensar diferente sobre el tráfico y abordarlo desde el momento en que se obtiene información de inteligencia o se recupera un arma. En el mercado negro, el número de ventas es limitado. No necesitan armar un ejército, sino un grupo o una célula terrorista. Esta distribución de armas hace que el trabajo de las fuerzas de la ley sea tedioso. Es un rompecabezas aún más complicado por la gran cantidad de diferencias en la regulación de armas de un país a otro. No existe una definición universal para el tráfico de armas, porque las leyes son diferentes y varían a través del continente. Esto es lo que podemos observar en la frontera entre la Guyana Francesa y Brasil. En Francia puedes comprar un arma de manera legal siempre y cuando tengas una licencia de armas y cumplas con ciertas condiciones. En Brasil la posesión de armas está prohibida, pero para viajar de un país a otro solo se debe cruzar un río. Cada año la policía brasileña incauta armas que se obtuvieron de forma legal. Hay personas que toman ventaja de esta debilidad para comprar armas en la Guyana francesa, para traerlas al territorio brasileño de forma ilegal. Muchas de estas armas han sido compradas o proceden de la Guyana francesa. Algunos países, incluso dentro de Europa, permiten que los civiles tengan un número alto de armas. Así que obtener un arma de forma legal no es un problema, siempre y cuando cumplas con ciertas condiciones. Pero estos procesos completamente desaparecen si compras un arma desmilitarizada. En el aeropuerto de Moscú hay una tienda muy especial. Es una tienda dedicada a la marca Kalashnikov. Camisas, encendedores, réplicas de armas, cualquiera puede comprar una Kalashnikov y el negocio es bueno. Algunos modelos pueden ser confundidos por originales. Eso es normal, ya que provienen de las mismas líneas de producción. Era un arma real. Fue producida como un arma real, pero está a la venta ahora después de algunos cambios. Y la clase del arma es solo una imitación. Sabemos que las armas desactivadas de acuerdo con el protocolo deben ser inutilizadas permanentemente. Esto significa que ya no pueden ser consideradas como tal, ya que no están sujetas al régimen de controles de importación, exportación y regulación del tránsito. Hay pocas posibilidades de ver una Kalashnikov disparando balas reales, al menos en teoría, pero siempre existen vacíos legales y algunos criminales creativos han sido rápidos en usarlos. Nicholas Florkin es un experto de la Agencia de Inspección de Armas Pequeñas.
Su trabajo es colectar y analizar la información disponible sobre el tráfico de armas para informar al orden público en el mundo. Podemos hablar del sector de armas neutralizadas en Eslovaquia. Son armas de salva que han sido transformadas y que algunas redes criminales se apresuraron a reconfigurar. Luego estas armas han sido dispersadas en varios estados europeos. Hablamos de cientos, miles de armas ilegales a través de este sector. No hablo de los Balcanes, sino de la Unión Europea. Estos individuos hacen este proceso. Cualquiera por su cuenta puede hacerlo, buscando información en Internet o intercambiando información con otros expertos o coleccionistas que lo hacen por su propio interés. El Internet, al igual que en la economía legal, el comercio ilícito en línea se ha expandido. Vender armas de forma ilegal se ha desarrollado de sobremanera, pero no en la forma en que pensamos. Comprar un arma en la web está al alcance de todos. Cuando oímos sobre el tráfico de armas en Internet, pensamos en la red oscura, donde se han refugiado todas las formas de delincuencia. La realidad es mucho más aterradora. Nick Jensen-Jones es un asesor de la agencia Ares, una empresa especializada en identificar nuevas formas de tráfico de armas. Hemos monitoreado la red oscura y las armas son vendidas ahí. La mayoría parece que son revólveres y rifles. Pero en lugares de zonas en conflicto o estados frágiles, tiende a ser el caso que ese tráfico no ha sido forzado por la red oscura. Vemos más ese uso en una especie de estados estables, principalmente democráticos. Para algunas personas listas, vender un arma en la red oscura es una forma de hacer dinero fácil, pero en general es una estafa. Neil Walsh, quien dirige el Departamento de Crimen Cibernético de la ONUDD, llegó a esa conclusión durante su investigación. Hubo un buen estudio hecho por Rand Corporation junto a la Universidad de Manchester a principios de año sobre los mercados de armas de la red oscura. La escanearon buscando armas disponibles. Hablamos de pistolas, cargadores, municiones, armas largas, automáticas, semiautomáticas, todo lo que pudieran encontrar. Pero cuando en realidad se adentraron en esto y trataron de aclarar si eran reales o no, solo un pequeño porcentaje de las armas que supuestamente estaban en venta parecían reales, que podían ser vendidas y entregadas al comprador. Así que como muchas cosas en la red oscura, nos encontramos con lo que llamamos una estafa de salida, donde si yo fuera un criminal podría anunciarte que vendo una Glock, una MP5 o lo que sea. Envías el dinero pero no hay arma. Así han estafado a muchas personas que nunca han recuperado su dinero. Por otra parte, en zonas de conflicto, el Internet es la plataforma perfecta para llevar a cabo este tipo de negocio, y por ello no hay necesidad de recurrir a la red oscura. En Libia, en Siria y en Yemen, es evidente que las armas han sido vendidas a través de las redes sociales que todos usamos. Cosas como los sistemas de defensa aérea portátiles y misiles que pueden ser disparados desde el hombro. Ese tipo de armas se comercializan en estas redes cerradas. El acceso a estas redes está disponible para todos. No obstante, aún debes saber dónde buscar para encontrar un AK-47. Por otra parte, con un simple clic, fácilmente se puede conseguir un rifle súper moderno si tienes el dinero. Los traficantes de alta tecnología usan deficiencias regulatorias para su beneficio. Las modalidades cambian, el mercado es dinámico hasta cierto punto y vemos los cambios dependiendo también de los avances tecnológicos. También tenemos una nueva modalidad que causa preocupación y es el tráfico de partes y componentes de armas sin terminar. Hoy en día, de forma legal, puedes comprar desde el Internet cualquier parte de un arma, excepto por el recibidor, que es la parte más importante, además de algunos componentes que se mantienen en secreto, pero eso permanece en teoría. Si quieres un rifle automático, haz una búsqueda en Google. Solo escribes diagrama, el nombre del arma y puedes encontrar los planos técnicos de la misma. El
El problema es que los diagramas se pueden descargar por Internet. Las instrucciones de cómo fabricar un arma se pueden comprar fácilmente en el mercado legal de impresiones en 3D, no solo mediante la red oscura, sino a través de fuentes abiertas del Internet para tener acceso a ellas, con los paso a paso de cómo armarlas, cómo convertir un arma común en una semiautomática. Es algo que debemos evaluar y regular de forma más firme. Lo impresionante es que no es ilegal publicar los diagramas de armas en Internet. Tampoco es ilegal descargarlos. Las leyes evolucionan más despacio que los modus operandi de los criminales. En Estados Unidos, el concepto de los diagramas ha sido mejorado por Ghost Gunner, un grupo de entusiastas 2.0 de las armas. Las instrucciones se descargan en fotocopiadoras. Las piezas se mecanizan en los talleres y se envían a los clientes. La ventaja para los criminales que deseen adquirir estas partes es que no tienen partes identificables. Son armas fantasmas. Se cree que existen más de 500 en circulación en Estados Unidos. Es una realidad que las armas están disponibles en Internet. Y es difícil para el orden público porque no pueden monitorear todo el Internet. Sabemos que eso sería imposible. El número real de armas ilegales en circulación es desconocido, pero sin duda hay varios millones. Las redes de distribución son tan diversas como variadas y afectan a países, organizaciones criminales e individuos. Entonces es imposible tener una idea clara de este tráfico. Creo que podemos decir con seguridad que es un mercado a gran escala. Y en la mayoría de los países, las armas se mueven a través de fronteras internacionales. O hay una gran oferta nacional. Pero una vez que llegan a las manos de los criminales, aumentan los crímenes con armas, de ciudad a ciudad, de país a país. La proliferación de armas parece inevitable siempre y cuando el mercado prospere. Depende de dos factores económicos que son comunes en todas las formas de comercio: el mercado altamente efectivo y una montaña de dinero. Mercadeo y ganancia. Ya que no queremos caer en la especulación y anunciar cifras tan disparatadas como inexactas, debemos admitir simplemente que no tenemos ni idea de cuánto dinero genera el tráfico de armas. Esto se debe, entre otras cosas, al velo opaco que cubre la producción y venta de armas en el mercado. Por supuesto, muchos expertos trabajan en ello, pero sin éxito por el momento. La clave es utilizar un enfoque integral. El que diga que hay una respuesta para esto está mintiendo. Es una clase de desafío a la inteligencia. Se trata de ver el problema desde tantos ángulos y comparar información de campo con los registros de exportación, información de las empresas, el estado productor y el exportador, sus agencias de licencias y las diferentes autoridades de los países. Esas son las diferentes piezas del rompecabezas. Una de las razones por la que el mercado negro es difícil de medir es que es imposible saber qué sucede con las armas adquiridas de forma legal por los individuos. ¿A quién y a qué precio se pueden vender estas armas? Es imposible de determinar. Por otra parte, sabemos que asciende a millones de armas. En Francia hay 31 armas adquiridas de forma legal por cada 100 habitantes. En Irak es un poco más, 34 armas por cada 100 habitantes. Pero en Estados Unidos el número es de 101 armas por cada 100 habitantes. Una cosa es segura: si el mercado les interesa a los traficantes es principalmente porque es una forma rápida de generar grandes ganancias. Los empresarios del mercado ilegal buscarán abastecerse de armas en el lugar menos costoso posible. Una vez que hacen esto, hablan de forma general. Ya saben que pueden obtener un buen precio por ellas y marcarlas 3, 4, 5, 8 o 10 veces más de lo que pagaron en una región o país o en el continente donde las compraron. Cuando observamos los precios de las armas en los Balcanes, de inmediato notamos una gran diferencia en los precios. Hablamos de miles de euros por un Kalashnikov en Francia o en Bélgica y unos cientos en algunos países de los Balcanes. El precio de las armas ilegales se ha disparado desde los atentados terroristas de París de 2015. El orden público ha aumentado sus esfuerzos para limitar el tráfico de armas.
El Frente Unido de las autoridades ha hecho que el mercado sea más arriesgado y lo han hecho aún más clandestino. Los precios lo reflejan. Si una Glock costaba 1.000 euros a principios de la década del 2000, es difícil conseguir una por menos de 3.000 euros hoy en día. Pero al ser una herramienta para la actividad criminal, el mercado sigue siendo tan dinámico como próspero. Y luego las venden por, como dije, hasta 10 veces esa cantidad, porque pueden encontrar a los clientes dispuestos a pagar ese precio. Porque tenemos a terroristas en el otro extremo que están buscando obtener armas. Vemos el crimen organizado. Ambas entidades tienen el dinero para pagar un arma, y así solo porque puedan conseguir un arma económica en el mercado ilegal no significa que vayan a venderla a un precio bajo. Los consumidores están dispuestos a pagar precios altos para comprar un producto que para ellos es indispensable. Además, los traficantes se benefician del formidable mercadeo de las marcas tradicionales. Una vez más, todo es a favor de los criminales. El mercado negro se beneficia del dinamismo y las herramientas poderosas del comercio oficial. Veamos cómo funciona. ¿Listos? Al igual que la economía legal, existen los mejores vendidos y el AK-47 es sin duda uno de ellos. Amnistía Internacional realizó una película poco convencional para mostrar cuán fácil es conseguir un AK-47 y que el mercado ilegal de armas es como cualquier otro. Bienvenidos desde los heladeros, gracias Jim, hasta Armamento. Ahora, ¿qué tenemos hoy, Clive? Bueno, hoy tenemos el favorito de los villanos, un veterano de más de 75 guerras, es el rifle AK-47. Ahora ven aquí, vamos a mostrarte esto en todo su esplendor. Aquí está, hermoso. Ahora tenemos 10,000 de estos en lugares secretos fuera del Reino Unido para vender hoy. Incluso en el mercado negro hay tendencias, productos estrella que se compran a precio de oro. La ventaja de los vendedores es que no necesitan campañas de publicidad para promover este producto. Sucede de forma natural. Hay dos factores en juego. En primer lugar, la reputación que tiene el arma en un mercado que se filtra en una zona de conflicto, incluso en Libia o en Siria. Estas zonas de conflicto han sido influenciadas por los medios de comunicación y los videojuegos. Eso ha contribuido en las armas empleadas. Así que hay un valor asociado a algunas armas basado en su prestigio, pero también en función de su fiabilidad, su reputación dentro del ejército y, por tanto, si algo ha sido adoptado por una unidad de fuerzas especiales dentro del país en cuestión, entonces esa arma podría ser vista como más fiable o de más prestigio. Los precios se alinean y pueden aumentar miles de euros por un arma. Pero lo que interesa a la mayoría de los compradores es que sea eficaz para hacer lo que debe. Y eso se resume en una sola palabra: matar. Pero hay una serie de lugares en Europa y en otros donde el hecho de poder adquirir cualquier arma es más importante que conseguir el arma de mejor calidad o el último modelo. Así que si hay muchas armas en la calle, los delincuentes pueden ser selectivos en lo que compran. Pero si se trata de regiones en las que no hay tantas armas, por la razón que sea, pero principalmente por la regulación, entonces los delincuentes pagarán precios más altos por cualquier tipo de arma que puedan conseguir. No podemos determinar el valor de un arma. No hay descuentos en el mercado negro. El hecho de que haya sido usada no la hace más económica. Esa es la gran ventaja de esta clase de producto. Los fabricantes no necesitan la obsolescencia planificada. El mismo rifle puede ser vendido y revendido siempre y cuando pueda disparar. En el Museo de Guerra de Dubrovnik podemos ver varios AK-47 e incluso rifles de la Segunda Guerra Mundial. Si no destruyes un arma, si no la destruyes de verdad, si no la desarmas, tienes un problema. Puede funcionar por 100 años. Aún puede disparar, entonces es un problema. La única forma de limitar el número de armas en circulación es incautarlas y destruirlas.
Cada año en Bosnia y Herzegovina, usan un fundidor industrial para derretir todas las armas confiscadas en el país durante el año anterior. Es una oportunidad para los oficiales de mostrar su buena voluntad, pero en realidad, estas campañas de destrucción solo representan un pequeño porcentaje de todas las armas que aún circulan en el país. Las autoridades estiman que existen alrededor de 100.000 armas ilegales en el país. A este paso, tomará 50 años eliminarlas. Eso es si pueden encontrarlas y no han dejado el territorio de alguna manera. Y cuando vemos las zonas en conflicto, en Europa del Este, con millones de armas perdidas, debemos estar preparados para abordarlo y trabajar con países de esa región para rastrear todas las armas que recuperen. Enumerarlas, organizarlas lo mejor posible para los inventarios, para lo que todavía tienen. Así, si son robadas, el rastreo de armas o la consulta de armas en iArms, en la base de datos de la Interpol, presenta la última información para una pista de investigación. A pesar de todos los tratados internacionales y las leyes que regulan la venta de armas, el tráfico ilegal sigue siendo rentable. Cuanto más conflicto e inestabilidad política hay, más aumenta la venta de armas legales. Los países productores no están listos para abandonar una fuente casi infinita de ingresos y trabajos. Cerrar las fábricas tiene un costo tanto económico como social. Lo que podemos lamentar en Francia es que pensamos en términos de armas vendidas, de puestos de trabajo creados, en procesos microeconómicos. ¿Podrá ser capaz el país de mantener los trabajos? Estas son preocupaciones reales. No estamos en contra del comercio de armas como tal, pero tenemos que admitir que ciertas transferencias nunca deberían haber tenido lugar, y algunas de ellas alimentarán el tráfico. El futuro luce prometedor para los traficantes. La mayoría de sus acciones ya están en las líneas de producción del mundo, y lo que es más atractivo para ellos es que los clientes están listos para pagar cifras astronómicas para obtener su mercancía. También es una forma para las mafias de gastar su dinero sucio. Algo del dinero de los narcotraficantes va a los bolsillos de los traficantes de armas. Lo mantienen dentro de la familia. Como parte de nuestra investigación, especialmente al principio de nuestro trabajo sobre esta cuestión del comercio de armas, es el vínculo con el tráfico de drogas, en particular en América del Sur. Y en África también. El narcotráfico te da acceso a las armas. A veces incluso crea la necesidad por armas. Muy seguido, de hecho. Si se observa el mercado ilícito en América Latina y el Caribe, hay una clara conexión con el crimen organizado, la violencia de bandas y el tráfico de drogas. Y ahí la conexión se puede ver porque hay tasas muy altas de homicidios cometidos con armas en varios de estos países en esa región. Por lo tanto, la violencia armada y las otras actividades ilícitas están estrechamente relacionadas con el tráfico de armas. Este mapa muestra los países con el mayor número de homicidios al año. Mientras más oscuro el color, más muertes hay. Los países involucrados en el tráfico de drogas encabezan la lista. Colombia con 14.000 muertes, México con 20.000 muertes y Brasil con 70.000 personas víctimas de muertes violentas causadas por armas ilegales. Si comparamos los mercados, y como dije, no puedo dar cifras, pero podemos decir que es claro que el mercado de drogas ilícitas es más rentable que el de armas ilegales. Pero el mercado de armas es interesante o prominente, no solo por la ganancia económica que puedes sacar de él, además al estar interrelacionado, facilita, fomenta y aumenta el poder de quienes quieren hacer uso de esas armas con fines ilícitos. Tenemos que resignarnos a esta paradoja. El crimen organizado se apoya indirectamente de la industria de armas legales. No solo para hacer ganancias sustanciales, sino también para mostrar su poder e incrementar el negocio. Es difícil ser optimista. Es una fuente sin fin de ganancias tanto en la economía legal como en la criminal. Mientras más armas la mafia tenga, más tendrá que armarse el orden público para protegerse y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Es un círculo vicioso mortal, excepto para la economía. Estos dos grupos de consumidores impulsan el mercado, beneficiando tanto a las empresas legales en el sector como a los traficantes transnacionales. Un arma es solo una herramienta, una pieza de mercancía, mucho antes de transformarse en un instrumento del bien o el mal. Y como tal, el tráfico de armas no es más que un mercado como cualquier otro. Bueno, casi. ¿Qué crees tú que utilizan los niños soldados en países como Liberia y el Congo? ¿Uno de estos? Así es, usan AK-47, Sue. Bien, tenemos a Sam en el estudio. Él hará una demostración. Bien, Sam, puedes iniciar cuando estés listo. Vaya, eso en Asombroso, realidad ¿no? es impresionante.